Bueno, estamos aquí en la Universidad del Quindío, en la ciudad de Armenia, Quindío, en el centro de Colombia. Y me encuentro con Rubén Darío Pardo Santamaría, maestro de esta institución y sembrador de esperanza en el territorio. Rubén, te decía hace unos minutos que cuando Luz Helena piensa en cómo hacer en el Quindío para dejar sembradas iniciativas de paz, de reconciliación y de esperanza, siempre apareces tú. Cuéntanos cómo es el Quindío, cuéntanos un poquito del Quindío, porque muchas gentes pues no nos conocen. Pues en primer lugar, Luz Helena, muchas gracias por tu generosidad y por tu invitación. El Quindío es el departamento más pequeño de la Colombia continental, tiene 12 municipios. Como característica curiosa es que en un país tan religioso no hay un solo municipio en el Quindío que tenga un nombre religioso. Esa es una característica interesante. Históricamente nuestra economía ha girado alrededor del café. Y con la crisis internacional del café generada fundamentalmente después de la caída del muro de Berlín, cuando los pactos internacionales promovidos por los Estados Unidos como una manera para que la Unión Soviética no cobrara tanta influencia en estos países del sur, en el hemisferio occidental, pues sin existir este enemigo histórico que era la Unión Soviética, pues no sostuvieron los pactos internacionales y el del café generó pues muchas consecuencias en países como Colombia y en regiones como el Quindío. Entonces hoy tenemos una superficie sembrada en café cada vez más pequeña y el auge de otras alternativas económicas que lesionan gravemente el territorio, como el monocultivo de maderables, como el monocultivo de caña de azúcar que sube desde el departamento del Valle del Cauca, como el aguacate Hass, que cubre buena parte de nuestras cordilleras, como la ganadería, etc. Y bueno, estamos también enfrentando el auge del turismo, de un modelo turístico cuyos impactos en el territorio pues no necesariamente son los mejores, aunque acá pues se han querido proponer otros estilos de turismo, ¿no? No estamos contra el turismo, pero sí necesitamos un turismo que beneficie fundamentalmente a las familias locales y no que las expulse y no que destruya el territorio. Vale, Rubén Darío, tenemos además una realidad social compleja, tenemos un índice de suicidio alto, tenemos situaciones graves de depresión, niveles de salud mental muy graves en este territorio, de dificultades en términos de salud mental muy graves. Tenemos situaciones sociales de falta de acompañamiento a la población migrante que está llegando por toda Colombia. Tenemos situaciones de robo, asesinatos frecuentes. Es un territorio complejo y con una estructura sociopolítica difícil. Sí, tenemos también el aumento de la presencia de bandas organizadas del nivel nacional que establecen relaciones estrechas con la clase política local y departamental. Tenemos altos niveles de corrupción. Muy bien, bueno, también tenemos problemas de inseguridad alimentaria, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de poca soberanía alimentaria, problemas de inseguridad alimentaria. Más del 80% de lo que consumimos en el departamento del Quindío viene de otros países o de otras regiones del país, y esto es, digamos, particularmente dramático si consideramos que tenemos casi las mejores tierras del mundo. Las tierras de este departamento son muy buenas, pero están pésimamente distribuidas y no están siendo utilizadas para el alimento. Así que bueno, que el panorama no es sencillo, pero bueno, es aquí donde estamos, donde nos tocó nacer, crecer y donde debemos trabajar seguramente. Y es aquí donde tú has elegido sembrar
esperanza a través de múltiples iniciativas. Yo quiero que nos cuentes un poco, Rubén Darío, de dónde nace esta vocación por sembrar esperanza y que nos hables un poquito de específicamente de tu trabajo con la comunidad de San José, un lugar emblemático para los temas de violencia en este país. Sí, yo soy egresado de esta universidad en una licenciatura que se llamó Promoción de la Comunidad, que hoy es la abuelita de Trabajo Social. Y después me fui a trabajar a un territorio de conflicto armado que se llama Caquetá durante 8 años con la Iglesia Católica. Y después me fui a Italia, hubo la posibilidad de estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, hacer la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales. Pero cuento esta historia para decir que en Italia tal vez una de las cosas más importantes que hice fue participar de la creación de la Red Italiana de Solidaridad con las Comunidades de Paz en Colombia. Y una de las comunidades con las que, digamos, tejimos relaciones particularmente fuertes fue la Comunidad de Paz de San José Apartado. Entonces yo tuve que viajar a Italia para conocer que en mi país existían las comunidades de paz y existía esta maravilla de ejemplo de construcción de paz. Entonces, la Comunidad de Paz de San José Apartado está ubicada en el municipio de Antioquia, digamos, entre unas comillas bien grandes, más o menos cerca a la frontera con Panamá. Y es una región de conflicto armado muy fuerte porque pues, es una región de circulación de todo tipo de tráficos y de mercancías ilegales y de intereses de los actores armados. Esta comunidad en el 1997, viendo la intensidad del conflicto armado allí, le dijo al obispo de la recién creada diócesis de Apartado, Monseñor Isaías Duarte Cancino: Monseñor, nosotros estamos en esta situación, no queremos irnos porque el desplazamiento forzado es una muerte a fuego lento en los semáforos de las grandes ciudades, pero tampoco queremos quedarnos para que nos masacren. ¿Qué hacemos? Monseñor convocó a los jesuitas del CINEP, convocó a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, se hicieron unos talleres con las juntas de acción comunal y se llegó a la conclusión de que una alternativa inédita o interesante podría ser el constituirse como comunidad de paz. Eso implicó entonces que el 23 de marzo del 97 le dijeran a los militares, a los paramilitares, a la policía, al ejército: señores, no queremos nosotros tener nada que ver con la guerra y en adelante nos comprometemos a no portar armas, a no hacer ningún favor a ningún actor armado, a no llevar razones, etc. Y pues esta posición fue seriamente penalizada por actores armados legales e ilegales. Sin embargo, la comunidad ha resistido durante ya casi 28 años pues es muy interesante para los estudiosos de la no violencia porque es una comunidad hija y nieta de la violencia, ¿no? Sus abuelos, los padres de los que hoy son parte de la comunidad de paz, huyeron de las violencias en otras regiones del país. Y es una comunidad que no tiene una base religiosa o ética decididamente favorable a la no violencia. Entonces, es una comunidad que tampoco conocía pues, figuras paradigmáticas de la no violencia como Luther King, como Gandhi, como Tolstoy o como Capitini para el caso italiano. Así que es una no violencia muy, muy del color de la tierra, muy original, muy propia, muy de ellos, que ha llevado a cosas como esta, solo para amplificar, porque entiendo que acá el tiempo es corto, pero cosas como el que ellos vayan a rescatar después de un combate entre fuerzas contrarias, rescaten cuerpos que han quedado tendidos en el campo de batalla para entregarlo a los familiares si viven en la zona o a las autoridades para que tengan una cristiana sepultura. Es decir, rescatan los cuerpos de gente que seguramente los ha maltratado o pertenece a organizaciones que los han asesinado, que les han violado a sus mujeres, que les han incendiado las casas, que les han robado el producto de su trabajo.
y le entregan, ¿no? Y hacen este gesto tremendamente humanitario, u hospedan en la comunidad a familias que no pertenecen a la comunidad, que son desplazadas por el conflicto armado y que seguramente estando allí en la comunidad tienen mayores posibilidades de volver a sus predios que yéndose a Medellín o a Bogotá, etcétera. Y que es una comunidad ejemplar, muy interesante, con la cual hemos tenido una relación de amistad y de solidaridad fuerte que nos ha permitido aprender muchísimo, ¿no? Primero en la red italiana y ahora como Universidad del Quindío. Y me perdona Rubén, pero no como Universidad del Quindío, como Rubén Darío. Porque es Rubén Darío quien garantiza como humano en el lugar donde esté, que se siga echando la mirada hacia ese lugar. Y es de eso que me gustaría que conversemos. ¿Cómo es que Rubén Darío, después de estar en Italia y podías haber dicho, pues hasta ahí dejo, hice mi trabajo y me fui, decide seguir echándole semillitas a esa plantica, cuidándola, y ahora tienes iniciativas como Pan Rebelde en ese lugar? Y háblanos de esas iniciativas que tienes allí. Sí, con el apoyo de la universidad, pero realmente... Claro, pero digamos que el tejer estas relaciones con comunidades de base nos permite ayudarle a la academia a aterrizar en el país real, ¿no? Porque entendemos como academia que todavía estamos muy en un globo que nos impide poner los pies en la tierra, ¿no? Y sumarnos a procesos realmente importantes. Entonces, claro, cuando regreso a Colombia me vinculo a la Universidad del Quindío y pues empezamos acá a hacer el Foro Internacional de No Violencia, que lo hacíamos antes en Italia. Ya la red dice, bueno, hagámoslo en Colombia. Ya llevamos 8 ediciones del foro, lo hacemos más o menos cada 2 años, de milagro, porque realmente empezamos, o sea, sin un peso, lo que dijimos, bueno, ¿cuál es el tema que realmente importa hoy? Dijimos, pues que los alimentos. Entonces, listo, hagamos un foro sobre crisis alimentaria y búsqueda de alternativas, y empezamos a preguntar quién en Colombia y quién en América Latina y quién en el mundo está trabajando seriamente este tema, desde procesos sociales, y pues hacemos un listado, empezamos a llamar, venga, usted podría venir a... Si nos dicen que sí, ya nos preocupamos porque es un tiquete aéreo que hay que conseguir, etcétera. Y yo creo que hemos hecho foros muy interesantes, han habido académicos, han habido procesos sociales, y los últimos años ha sido más la cantidad de procesos sociales que académicos los que han participado en el foro y que nos han compartido sus experiencias. Y el foro pues es un espacio construido con la gente, entonces la inmensa mayoría de los invitados e invitadas se hospedan en casas, hospedaje solidario, casas de amigos, de custodios de semillas, de profesores, de estudiantes, etc. Eso pues, nos permite que el foro llegue más lejos y nos permite también ahorrar algo de dinero. Pero también entonces los grupos de voluntarios acá que se encargan de la logística, quien presta el carro para ir a recoger a alguien en el aeropuerto, o en los autobuses, etc. O sea que hace una construcción muy, muy bonita, muy interesante. También cuando regresé, pues empecé a caminar con una organización muy bella que se ha creado hace como 12 años, se llama la Red de Familias Quindianas Custodias de Semillas Libres, y es una red de campesinos y de no campesinos, de gente urbana que se preocupa por las semillas, ¿no? Por semillas criollas y nativas que están desapareciendo. Y entonces alguna vez en una conversación con un custodio de semillas nos decía, mire, es que semillas que no se utilizan pueden desaparecer, ¿no? Si no las utilizamos para comer, para hacer medicina, para hacer tejidos o artesanías, nadie va a estar interesado en sembrarlas y mucho menos en cuidarlas. Entonces decíamos, bueno, aportemos nuestro granito de arena pues a esto y convoquemos a encuentros para comer, para compartir alimentos o preparaciones culinarias que incluyan frutos tradicionales del territorio. El primer encuentro lo hicimos en diciembre de 2014 y de ahí para acá hemos venido haciéndolo cada 2 meses. El domingo anterior hicimos el encuentro número 63 de Pan Rebelde, que son encuentros itinerantes que se hacen acá en el departamento del Quindío. Hemos hecho 3 de esos encuentros por fuera del Quindío. Y donde
primer momento hay un taller culinario básico para que nos sirve para premiar a los cumplidos y esperar a los que llegan tarde. Después la gente explica las recetas que llevó, todas las preparaciones se ponen en una mesa, se les pone el nombre y tal. Y después de que almorcemos, se trata un tema de interés colectivo que puede ser el daño que al cuerpo humano hace el azúcar y la harina refinada, o las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ya nos encontramos a los siguientes 2 meses. De Pan Rebelde nace un hermanito que se llama Cocineritos Ancestrales, que nace por la necesidad de atender a los niños y niñas que iban a los encuentros de Pan Rebelde, etcétera. Entonces ya decidimos hacer talleres aparte con estos niños, estas niñas, con escuelas fundamentalmente, y son talleres los que incluimos custodios y custodias de semillas que le hablan a los niños de las semillas que se utilizan, de las semillas criollas y nativas del territorio, etcétera, y cocineras ancestrales pues que cocinan junto con nuestros voluntarios, hacen distintas preparaciones con frutos del territorio para que los niños conozcan y saboreen los frutos del territorio. Nosotros consideramos que el paladar ha sido secuestrado por la gran industria, ¿no? Que ha invertido millones y millones de dólares en hacernos dependientes de ciertas cosas, ¿no? Entonces eso explica por qué destapamos un paquete de papas y no podemos parar hasta que la última brizna de las papas desaparezca. Así entonces, con los niños, con las niñas y con las personas con las que tenemos el placer de encontrarnos, diferenciamos entre alimento y comestible. El alimento nos lo da la tierra, nos lo da el agua, nos lo da la madre naturaleza. El comestible es de la industria, viene en paquetes, viene en plástico y es ultraprocesado. Y bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con Pan Rebelde y Cocineritos Ancestrales, que son ejercicios promovidos desde una fundación que creamos hace 11 años que se llama Educar de Ida y Vuelta, y que nace precisamente para dar piso jurídico a otra experiencia que es Buena Gente Periódica, que te hablo de Buena Gente Periódica. Sí, aunque quiero hacer una pequeña pausa para que nos cuentes, y hago aquí el hilo de cómo es que una persona que tiene intereses y deseos de sembrar y convicciones profundas de que la vida se transforma con hechos reales, con hechos concretos, en el lugar en el que trabaja logra convocar y realmente convertir en experiencias institucionales cosas que nacen de tu corazón. La participación de la universidad en estas experiencias, porque evidentemente quienes vamos a Pan Rebelde, quienes vamos a las experiencias que tú promueves, quienes vemos Buena Gente Periódico, sabemos que sí son estudiantes y funcionarios de la universidad que se han ido sumando a eso. ¿Cómo es que se hace ese puente? Pues yo creo que acá es muy importante la relación y los aprendizajes que me han permitido, que me han compartido personas ángeles que he encontrado en el mundo. Una de ellas es Brígida González, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. A Brígida le han asesinado el esposo, el papá, los hermanos, los hijos. Todos los grupos armados han victimizado a Brígida, y sin embargo Brígida mantiene con una sonrisa de oreja a oreja, es la que hace el trabajo psicosocial en la comunidad. Cuando ocurre una masacre, un hecho de sangre, ella pone a los niños a dibujar y es una maravilla. Y yo cuando escuché a Brígida en Italia, que la primera vez que la conocí, yo sinceramente me prometí no volverme a quejar, no volverme a quejar por las trivialidades que a veces nos suceden, que comparado con lo que ellos afrontan es una minucia. Y eso me enseñó también a insistir. Entonces, en la universidad, la primera vez que hablé sobre la posibilidad de hacer el Foro Internacional de No Violencia, eso me lo confesaba un profesor después, un colega, decía: cuando usted propuso el foro, es que usted acababa de llegar y no sé qué. Entonces yo me miré con otro profesor y decíamos, no, pues el nuevo, que él no sabe las cosas como son, la cosa, eso no se puede hacer acá. Y nos pusimos a trabajar, hicimos realidad ese foro, y al año siguiente hicimos el segundo. O sea, en 2 años hicimos 2 foros internacionales y ya después cada 2 años. Entonces como insistir, digamos,
pensar que sí es posible, que además que sí, ¿Crees? procesos campesinos, procesos de víctimas han salido adelante en contextos tan hostiles, tan difíciles, pues nosotros también lo podemos hacer acá convocando o tejiendo solidaridades y esfuerzos e inteligencias colectivas, etc. Así que la insistencia, la persistencia más bien, que me ha enseñado la gente de las comunidades es que yo creo que ha sido un elemento fundamental pues para no vencernos antes de tiempo, no rendirnos antes de tiempo. Y entonces claro, la universidad ha sido un espacio fantástico porque la universidad me permite hacer cosas y permite que poco a poco vayamos metiendo acá. Entonces ya los estudiantes y los profesores que tal vez nunca habían escuchado hablar de la comunidad de paz de San José Apartado, que les había sucedido como a mí, que tuve que ir a Italia para enterarme que en Colombia existía esta maravilla, pues ya saben que existe la comunidad porque han venido muchas veces, porque también hemos ido a la comunidad, etc. Pues de hecho, con Cocineritos Ancestrales hemos ido a la comunidad. Ellos tienen una iniciativa muy bella que se llama la Universidad Campesina de la Resistencia, que convocan, cuando tienen algo de financiación, a representantes de comunidades rurales, indígenas, campesinas, afrodescendientes. La Universidad Campesina tiene 4 ejes temáticos: salud, educación, lo jurídico y lo agroalimentario. Entonces nos invitan a fortalecer ese componente agroalimentario. Hemos ido con algún custodio de semillas acá del Quindío y hemos ido con voluntarios y voluntarias de la Fundación Educar Vida y Vuelta, que solo tiene voluntarios y voluntarias, acá nadie se le paga. De pronto si existe algún proyectico por ahí, pues y existe la posibilidad, claro que se paga, pero generalmente no. Y entonces allá hemos hecho con la gente elaboraciones culinarias utilizando los frutos del territorio. Estos son territorios con tierras fantásticas y hay muchos frutos que antes se utilizaban, nuestros antepasados crecieron con esos frutos, por tanto les debemos la vida y ahora ya poco se conocen. Entonces allí cocinamos con la gente esto, hacemos los refrigerios con los participantes en la Universidad Campesina, es muy experiencial, digamos, la formación. Y con los niños y las niñas hacemos talleres de cocineritos ancestrales, así que ha sido una experiencia realmente bonita. Y los estudiantes tuyos de los claro. distintos niveles se apropian, hacen los recetarios, van a preparar sus platos, experimentan, Sí, seguramente en su casa no hacen desde hace un huevo varios y empiezan años. a cogerle Correcto. amor también a este servicio, Desde ¿no? hace varios años, con los grupos con los que tengo el placer de caminar cada semestre, hacemos un ejercicio que se llama Pan Rebelde Universitario. Entonces se le asigna a grupos de 2, 3 estudiantes un fruto del territorio. Ellos deben conseguirlo, por tanto, entrar en contacto con mercados campesinos, con custodios de semillas, con mercados agroecológicos, etc. Y después cocinarlo. Obviamente se dice cuál fruto va a hacer en preparación salada, cuál dulce, sino el día del compartir no da un coma diabético acá en el aula. Y entonces el hacerlo implica conversar con sus abuelas, con sus madrinas, con sus padrinos, con sus abuelos, con sus vecinos, etcétera, con los mayores, y han hecho cosas muy buenas. Ese ejercicio siempre ha sido muy bien calificado por los estudiantes, ha sido una buena experiencia. Buena Y pues gente periódica. de hecho ya hacemos, solo para terminar acá, ya hemos hecho algunos pan rebelde universitarios con otras universidades. De hecho el viernes próximo tengo una intervención virtual con la universidad, estudiantes de nutrición de la Universidad Nacional de Bogotá, que van a hacer por segunda vez el ejercicio de pan rebelde universitario. Y buena gente periódico, sí. Yo tengo una compañera cómplice de la vida fantástica, María Leonor Morales Vasco, profesora acá de Trabajo Social. El 28 de diciembre de 2012 estábamos sentados en una andén, estábamos en vacaciones, sin agenda, sin saber qué hacer, ahí charlando. Entonces decíamos, pero nosotros que hemos tenido ocasión de conocer gente fantástica que hace cosas extraordinarias por los animales, por la cultura, por quienes tienen hambre, por quienes tienen frío, etcétera. Y eso nadie lo conoce, ¿no? En ese momento no había ni siquiera un noticiero local o nacional que tuviera al menos una sección de noticias positivas, no había nada. Entonces decíamos, pues creemos nosotros un periódico. Pues que no sabemos de periódicos, como pues si nadie más lo hace, hagámoslo nosotros.
Entonces contratamos un diseñador que hizo un muy buen trabajo, contratamos una chica que estaba terminando comunicación social y periodismo acá en la Universidad del Quindío e hicimos Buena Gente Periódico, que se editaba, se imprimía en un periódico en la ciudad de Manizales, en La Patria se llama, y nos llegaba acá 10.000 ejemplares mensuales. Yo tenía en ese momento la oficina en el cuarto piso del bloque de Ciencias Básicas y Humanas y no hay ascensor, entonces había que subir esos 10.000 periódicos al hombro para 2 días después bajarlos e irlos a distribuir gratuitamente en Armenia, en los municipios del Quindío. Ahí descubrí que el papel pesa muchísimo. Pero fue muy bonito. Ahora, no pudimos sostener el periódico físico porque no sabíamos cómo funcionaba un periódico, mucho menos cómo se sostenía. No nos quedaba mucho tiempo tampoco para buscar pautas, etcétera. Lo sostuvimos durante 7 ediciones, fue bonito, pero pues ahí se invirtió una cantidad de dinero importante y ya después se nos acabó ya. Entonces no queríamos renunciar a la idea, así que contratamos el diseño de una página web que se llamó buenagenteperiódico.com, que ahora un poco ha venido a menos porque no hemos podido sostenerla, pero se ha transformado, tampoco hemos renunciado a la idea, se ha transformado esta página web en un programa que ya lleva casi 3 años continuos, que se llama Buena Gente Radio, en la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Justo hace media hora terminamos el primer programa de radio de este semestre, que fue con Valentín Sánchez, un doctor español que vive acá en el Quindío, que hace cuidados paliativos y trabaja en el buen morir de las personas. Fue una experiencia, una entrevista muy, muy interesante. Entonces, Buena Gente Periódico sí cultiva la esperanza, ¿no? Así de manera frontal, ¿no? Visibiliza los esfuerzos de personas del Quindío, de Colombia, del mundo, digamos, en todas las presentaciones de Buena Gente. Por ejemplo, en la radial hemos hecho entrevistas a representantes, por ejemplo, de las mujeres del movimiento de mujeres kurdas. Si hay algo interesante, fantástico que está sucediendo con las mujeres a nivel de organización, de emancipación, una lucha durísima contra ISIS, ¿no? Una lucha armada contra ISIS y contra los ejércitos que quieren aniquilar al pueblo kurdo, pero también una lucha al interior, tal vez más difícil, al interior de la cultura kurda, que ha sido históricamente muy patriarcal, y las mujeres han logrado unas transformaciones fantásticas que hay que conocer porque realmente son muy, muy inspiradoras. También hemos tenido procesos de México, de Argentina, Cuba, Colombia, otras regiones y procesos locales muy interesantes que nos dan esperanza a nosotros mismos. Nosotros somos los primeros beneficiarios de esa esperanza para seguir respirando y para seguir soñando otros mundos posibles. Y para terminar, Rubén, quisiera que nos hables del diplomado. El diplomado en gestión comunitaria, otro de esas cosas increíbles que ocurren en este territorio, en este rinconcito verde de Colombia. Sí, justo con Valentín, que lo acabamos de invitar al programa de Buena Gente Radio hoy, y su esposa, que se llama Catalina, que es psicóloga, ella es colombiana. Ellos vinieron, o sea, ellos vivían en Europa, vinieron a Colombia y vieron por ahí un cartelito que decía Foro Internacional de No Violencia de la Universidad del Quindío. Entonces vinieron al foro, ahí nos conocimos, seguimos en relación, tomándonos café de vez en cuando, tal. Y algún día hablábamos de eso que tú dijiste al inicio, de los altos índices de suicidio, pero inicialmente nos preocupaba una cosa, la pregunta que hacíamos es, ¿por qué a la gente le da pereza ir hoy a las asambleas, a las reuniones o a las aulas de clase? ¿Por qué los estudiantes no hacen fiesta cuando se llega el día de clases y por el contrario son aburridos? Y cuando hay un día feriado lo celebran, ¿no? Hasta los profesores, Entonces, ¿y por qué la gente no le gusta ir a las reuniones de la Junta de Acción Comunal, de la cooperativa, del sindicato? Decíamos, pues ahí seguramente fallas metodológicas ahí, y existen herramientas que los líderes, que los dinamizadores, que los facilitadores, que los docentes deberíamos manejar para hacer más eficaces las reuniones, para no hacerlas tan largas y uno sale de una reunión larguísima con la sensación de que no se logró nada, que 2 personas se enfrascaron en una discusión de egos, de que falta metodología para que esto avance. Entonces empezamos a pensar
un diplomado que inicialmente queríamos llamar Primeros Auxilios Pedagógicos. Después pasó un poco el tiempo, nos enredamos un poco como en las cosas, en las propias agendas, y después nos dijimos, retomemos el tema, pero ya habían otros problemas más graves, por ejemplo el suicidio, ¿no? Se dispararon los índices de suicidio acá, la depresión, etcétera. Entonces ya pensamos en un diplomado que incluyera lo pedagógico, estas herramientas que facilitan los espacios de reunión, de encuentro, pero también que incluyeran herramientas para el afrontamiento positivo de los conflictos y para la gestión de emociones, ¿no? Entonces el diplomado lo construimos, se llama Diplomado Vivencial en Pedagogía Emocional Comunitaria. Llevamos 5 cohortes del diplomado y ahora estamos pensando, rayando para elaborar una propuesta de especialización sobre estos temas que queremos ofrecer acá en la Universidad del Quindío. Entonces, y esperamos pues no renunciar al diplomado, porque una de las características del diplomado es que permite que cualquier persona llegue, aunque no haya hecho la universidad, y eso nos seduce mucho. Pero también creemos que hay que escalar. A mí me gustaría personalmente que llegáramos a la maestría, una maestría de manejo de herramientas muy prácticas, pero también de los sentidos profundos del porqué esas herramientas, etcétera. Así que nada, pues estamos en sintonía con estos diplomados en los que estás participando, que ustedes allí están promoviendo, que nos parece muy, muy importante caminar juntos y tejernos en estos procesos. Rubén Darío, muchas gracias. Este video esperamos que lo puedan ver los estudiantes del diplomado. Contener a las víctimas en la esperanza, que serán estudiantes de México, de El Salvador, de Colombia y quizás de otros rincones del mundo. Y seguramente también algunos estudiantes de la Universidad del Quindío. Pensando en las víctimas de las diferentes violencias, ¿cuál crees tú que es cuáles son como los ingredientes de la olla que tendríamos que poner indispensablemente en la olla para contenerlas en la esperanza? Sí, en primer lugar me gustaría enviar un saludo a las patronas en México que han participado de uno de nuestros encuentros, de nuestros foros internacionales de no violencia, el penúltimo, y a la profesora Monse allá en la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, con la que mantenemos, que también ha venido. Yo creo que este desafío metodológico tenemos que darnos. Nosotros hablamos con frecuencia de la educación, de la participación, de los procesos participativos, de la educación horizontal, etc. Y hace unos discursos fantásticos que todavía siento que en muchos escenarios no logran cuajar en la práctica, ¿no? No lo logramos cuajar. Entonces, digamos, como tomarnos más en serio eso, y eso implica salir de la zona de confort, ¿no? Si yo llevo 15 años de docencia universitaria, pues tengo que entender que hay cosas que tengo que cambiar para conquistar la atención de las personas con las que trabajo. Entonces no hablo solo de estudiantes de la universidad, sino también seguramente de los custodios y custodias de semillas, o seguramente del grupo de las mujeres buscadoras de sus hijos desaparecidos, etcétera. Porque los espacios de encuentro tienen que ser ricos, tienen que ser divertidos. Lo que no es divertido no es sostenible, y lo divertido no riñe con el rigor. Eso es importante entenderlo. Pero también... Y lo profundo tampoco riñe. Absolutamente. Pero también tienen que fortalecer, digamos, tenemos que poner en práctica elementos o procesos que fortalezcan la confianza y los afectos, ¿no? Uno regresa a una reunión cuando como que se siente bien, cuando se siente querido en ese espacio, ha tejido afectos con otras personas, se siente identificado, etc. Y eso no lo podemos dejar al azar, ¿no? El facilitador, la facilitadora, pues debe ser intencional frente a eso.
Entonces, lo metodológico me parece que es fundamental, con criterios de inclusión, de participación, de horizontalidad. Eh, lo otro es partir del saber, de la experiencia, del conocimiento de la gente. Esto de los diálogos de saberes a veces se queda muy también en el discurso y entonces fundamentalmente las personas que estamos vinculados a la academia, de alguna manera se nos olvida en el discurso, ¿no? Entonces resultamos haciendo los monólogos larguísimos, incluso monólogos sobre la necesidad de escuchar a los demás. entonces practicarlo más, creo que eso es importante. Hay una de las cosas que aprendí y que agradezco con los custodios es que debo hablar menos y hacer más y sembrar más, porque tal vez al inicio hablaba de la importancia de la huerta y de tal, pero no tenía huerta y no me untaba de tierra y tal. Bueno, y entonces eso de la escucha, ¿no? De crear ámbitos de respeto para la escucha que convoquen, que motiven o que permitan que la gente pierda el temor para decir su palabra, creo que es importante. Y hay ocasiones en las que no es suficiente con dejar el espacio para que la gente hable libremente. Entonces ahora ustedes tienen la palabra, no es suficiente porque hay gente, sobre todo mujeres, en nuestras culturas, pues, por lo menos en los grupos que conozco, en varios de los grupos que conozco, que pues nunca han tenido la posibilidad de hablar. Entonces ahí seguramente hay que activar dinámicas que animen a esa persona a hablar, de pronto una pregunta, de pronto hablarle aparte, en otro momento decir, ven, yo te invito a que en la próxima reunión nos cuentes sobre ese trabajo magnífico que haces con las plantas medicinales, que tú sabes, no, permitirle que valore todo lo que sabe, que hable, etcétera, pero crear las condiciones, porque no todo el mundo tiene el don de la palabra, así como no todo el mundo puede terminar una maratón, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, sí, los facilitadores debemos tener en cuenta ese tipo de situaciones. Creo que es muy, muy importante. Y también permitir, poner en acto una cosa en la que tú eres experta, ¿no? Todo lo lúdico, lo artístico, porque tiene mucho poder, ¿no? Tiene mucho poder el teatro, los círculos de la palabra, estas cosas que son menos formales, menos verticales, y la gente lo siente, ¿no? Eso es importante. A veces es difícil porque la gente no está acostumbrada, ¿no? Hemos sido colonizados en unas ciertas maneras como se hacen las reuniones, las clases, etcétera, pero hay que ir haciendo escuela y creando otras maneras. Creo que esos podrían ser algunos de los elementos y sobre todo la escucha. Nosotros necesitamos entender por qué tenemos una boca y dos orejas. Hay que hablar menos y escuchar más. Menos agendas y más orejas. Sí, seguramente. Y se escucha también con los ojos, ¿no? Ver las posiciones de la gente, como los gestos, etc. Pues creo que podrían ser como algunos de los elementos. Muchísimas gracias, Rubén Darío. Buena a ti por la invitación. Muy bienvenido a este espacio siempre. Gracias.